Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, al igual que yo. Nuestra segunda clase, nuestro segundo encuentro de experiencias y prácticas de aprendizaje. Hoy queremos ver un poco el concepto, la finalidad y la importancia de una práctica educativa. Por eso me gustaría formularle algunas preguntas. Como siempre, la profe que pregunta siempre. ¿Qué es la práctica? ¿Qué finalidad realmente tiene? ¿Y tiene o no tiene importancia esa práctica educativa? ¿Qué es la práctica? Es el espacio para contrastar las teorías sobre las prácticas. ¿Qué significa eso? Todo lo que ustedes conocen, las teorías, las lecciones de cada una de las materias, van y comparan dentro de la realidad áulica. ¿Qué finalidad tiene? Su finalidad principal, como su nombre dice, práctica. La persona debe saber hacer llegar el mensaje o el conocimiento, el aprendizaje que está queriendo de los alumnos. Debe saber hacer llegar. ¿Qué significa eso? Enseñar bien. Entonces, ese es el objetivo y la finalidad principal de una práctica. Practicar para enseñar bien. ¿Qué importancia tiene? La importancia es que el docente se convierte en un comunicador eficiente, un comunicador que conoce los contenidos, un comunicador que tenga conocimientos, tenga capacidad para hacer llegar la asignatura, el mensaje, lo que tiene que enseñar. Es importante que la práctica esté enfocada hacia el alumno, hacia ese protagonista principal que es el alumno, de tal forma que despierte ese gusto por aprender. Es muy importante también que el docente sepa adaptarse al tipo de institución, tipo de escuela, tipo de colegio en donde deba ejercer su práctica. Es decir, cuando uno es practicante, elige una institución educativa y debe adaptarse a la reglamentación de esa institución educativa y no el practicante poner normas y reglas en la institución donde va a practicar. ¿Quién es el alumno? La importancia que radica en el alumno. Es un receptor, pero un receptor dinámico, activo, un receptor que tenga capacidad de crítica, que tenga que poder formular correctamente sus preguntas, que tenga capacidad de seguir las orientaciones que el profesor le dé. Es decir, un alumno acorde a los requerimientos de la actualidad. Muy bien, hablamos de la práctica, que es el desenvolvimiento del practicante o del profesor en aula, en el contexto áulico con los alumnos. Y existen enfoques, maneras de cómo se lleva a cabo esa práctica. Así vamos a ir dando grandes rasgos para que ustedes tengan oportunidad de profundizar más contextos o materiales que tienen en la plataforma. El enfoque enciclopédico. Como su nombre dice, ¿conocen una enciclopedia? Es un libro grande que tiene muchos conocimientos. Muy bien, el enfoque enciclopédico es la acumulación de contenidos, es la transmisión de contenidos. El docente es el que sabe mucho, pero no precisamente sabe enseñar.
El enfoque humanista es el que tiene el diálogo de por medio. Para todo momento el diálogo mantiene en forma constante con sus alumnos. El enfoque comprensivo es el docente que tiene un intelecto de alto nivel. Organiza su trabajo, es comprensivo y logra que los alumnos participen. El enfoque tecnológico es planificado, riguroso, minucioso. El docente tiene un rol pasivo porque trabaja con algo ya pensado, algo ya estructurado. Y todos los alumnos deben hacer la misma cosa. Es el que prepara las guías de trabajo para todos, sin excepción, y los alumnos todos hacen todo. Así mismo es. Enfoque conductista es el que da oportunidad de aprender, pero siempre los alumnos tienen que depender de su profesor. El enfoque interactivo se centra en el alumno y promueve su participación y reflexión constante, con diálogos, colaboración y apoyo. El enfoque constructivista es la construcción gradual del conocimiento. El alumno no es registrador de informaciones, sino constructor de su propia estructura cognitiva. El docente es el diseñador de estrategias. Esta idea se la debemos a Piaget. Piaget es el que considera que el alumno se debe apoderar de su propio aprendizaje. Así, en forma general, los enfoques que pueden darse en un proceso educativo. Hablábamos que la práctica es muy importante, pero lo más importante, ¿saben qué es? La práctica reflexiva. ¿Qué es la práctica reflexiva? Una metodología que parte de las experiencias del docente en el contexto y la reflexión sobre su misma práctica. Muchas personas tienen un poco de vergüenza para analizar su actuación en aula, su práctica áulica. Y no debiera ser así, porque una práctica reflexiva ayuda siempre al practicante o al docente a mejorar. Esta práctica reflexiva constituye sumergirse constantemente en la acción, reflexión, acción, que integra la teoría y la práctica para poder llegar a un buen conocimiento. Y los componentes de la práctica reflexiva, ¿quiénes son? El docente, los alumnos y otros docentes y otros alumnos. Es una comunión de experiencias de donde se va armando el cúmulo de conocimientos positivos. Seguimos hablando de la práctica, pero ahora hablaremos de la práctica y la investigación. La investigación que actualmente está en auge. ¿Qué relación tiene la práctica con la investigación? La investigación es la acción, reflexión, acción. La práctica es cuando todo profesional docente debe comprender su realidad, intervenirla, tomar decisiones, producir conocimientos, asumir crítica frente a teorías de la ciencia y de la tecnología, un proceso riguroso. Un docente o un practicante investigador es el que analiza su propia práctica y en base a su propia práctica realiza
los cambios si fuese necesario. Investiga y reestructura su práctica. Por eso es muy importante la práctica y la investigación. Entramos un poco en la segunda unidad que nos habla de los agentes educativos. ¿Quiénes son los agentes educativos? Los agentes educativos son las instituciones o las personas que se encargan de la educación. Pero cuando hablamos de agentes educativos, para nosotros específicamente sería el docente y el alumno. Entonces, ya dijimos que son personas que de manera intencional y organizada intervienen en el proceso educativo. ¿Y quién es el docente? La persona que educa, la persona que enseña, la persona que facilita y apoya las informaciones y tareas, la persona que desarrolla habilidades, procedimientos, actitudes, valores. ¿Qué competencias debe tener actualmente este docente? Enseñar con responsabilidad, tener capacidad y actualización constante, debe tener capacidad de organización y planificación, ser personas tolerantes, comprensivas, facilitadoras. Muy bien. El otro agente se llama alumno. ¿Quién es el alumno? Es el sujeto de la educación. A través del proceso educativo es el principal protagonista del proceso. Es un elemento dinámico. Rol del alumno en una sociedad de conocimiento. ¿Cuál es el rol actualmente de este alumno? Se debe caracterizar por ser interactivo, crítico, espontáneo, inquieto, hábil en el uso de la tecnología. Por lo tanto, su rol en el aula ya no es el de un simple espectador, ni simplemente elemento pasivo, sino activo y principal protagonista del proceso de aprendizaje. Muy bien, perfecto, está todo entonces. No se olviden de realizar sus tareas, que es la comprobación del aprendizaje de esta segunda clase que estuvimos compartiendo.